La Basílica de Luján. El 6 de mayo de 1890, el padre Jorge María Salver comenzó la construcción del edificio. El arquitecto a cargo de la obra fue el francés Ulderic Cortois. En diciembre de 1910 fue inaugurada y bendecida la iglesia, si bien las torres aún no existían. El 15 de noviembre de 1930, el Papa Pío XI le otorga el título de Basílica Menor. El templo se pudo finalizar recién en 1935. El 10 de mayo de 1996 se le agregó el título de Luján y desde entonces es la diócesis de Mercedes-Luján. La basílica fue declarada Monumento Histórico Nacional en 1998. Entre 2005 y 2006 se realizaron varias obras de restauración del exterior de la basílica, culminadas en el 2009. Monseñor Juan P. Chimento fue nombrado el primer obispo de la diócesis. Luego tuvo los siguientes obispos y arzobispos: Monseñor Luis Juan Tomé, Monseñor Emilio Orgenovich, Monseñor Rubén Dimonte y Monseñor Agustín Radizani. El puente Nicolás Avellaneda es aquel que cruza el río Matanza-Riachuelo, uniendo los barrios de La Boca y la isla Maciel. Consta de un tablero levadizo y un puente transbordador, lo que hace único en su tipo en el mundo. Fue diseñado para reemplazar al adyacente puente transbordador Nicolás Avellaneda. El proyecto arquitectónico estuvo a cargo del ingeniero civil Juan Agustín Valle y del arquitecto Eduardo Rodríguez Videla. El costo total de la obra fue de más de 10 millones de pesos. Fue considerado por la Dirección Nacional de Viabilidad el más importante en su género de Sudamérica y por algunos dispositivos únicos en el mundo. Los trabajos comenzaron el 27 de enero de 1937. El ancho libre para la navegación es de 60 metros. La alcanzada del puente tiene 12 metros de ancho útil y las pasarelas peatonales tienen un ancho de 2,50 metros. Teniendo en cuenta que dicha pasarela estaba a 23 metros de altura sobre el agua, se instalaron escaleras mecánicas para el acceso de peatones. La longitud total del recorrido, incluyendo las rampas de acceso que eran de 1000 metros de altura. Se construyó un mecanismo de transbordador debajo del tablero con capacidad para 4 o 6 vehículos. En la década de 1960 se consideró utilizar el puente para una futura autopista que conectara con las rutas 1 y 2, pero finalmente se decidió construir un puente aparte más cerca de la desembocadura del río. En la renovación del 2010 se mejoró el tráfico vehicular y peatonal al arreglarse el puente en sí. La remodelación mejoró la conexión entre las comunidades de las dos orillas. Por todo el arreglo, el Estado invirtió en 94 millones de pesos argentinos. La Confitería del Molino. El conjunto arquitectónico fue declarado Monumento Histórico Nacional en 1997. Hacia 1850, Constantino Rossi y Cayetano Brena eran los propietarios de la Confitería del Centro. Tras la instalación del negocio del Molino Lorea, el establecimiento tomó la denominación de Antigua Confitería del Molino. En febrero de 1905, la confitería comenzó a funcionar en un local frente al Congreso Nacional. Finalmente, Cayetano Brena la inauguró en 1917 en el mismo solar y con el nombre de Confitería del Molino, frente al edificio del Congreso Nacional. El edificio fue incendiado durante el golpe de Estado en 1930 y luego reconstruido. Armentano le vende el fondo de comercio y la marca a un grupo de personas que más tarde estaría en la quiebra. Los nietos de Brena compran la confitería y con algunas modificaciones logran mantenerla. Después de trabajos de restauración, el local se reabrió el 12 de octubre de 1931. En 1992 es declarado Área de Protección Histórica de la Ciudad de Buenos Aires, pero eso no pudo detener la ruina. El 24 de enero de 1997 cerró sus puertas. Desde ese momento se suceden varios proyectos para su reapertura, que hasta el 2010 no ha podido llevarse a cabo. El día 12 de noviembre de 2014, la Cámara de Diputados convirtió en ley el proyecto que promueve la expropiación del inmueble y quedará bajo control del Congreso. Así, el edificio se reabrirá como confitería y dedicará sus pisos superiores a actividades culturales. Voy a hablar del edificio Cabanag. Es una torre de departamentos situada en el número 1065 de la calle Florida, en la ciudad de Buenos Aires. Una obra emblemática de la arquitectura moderna. Es uno de los edificios icónicos de la ciudad, considerado una síntesis de los estilos racionalista y art déco. Inaugurado el 3 de enero de 1936, con sus 120 metros, fue en su momento el edificio de hormigón armado más alto de Sudamérica.
Las obras habían comenzado el 16 de abril de 1934 y la estructura llegó a su altura máxima el 3 de noviembre del mismo año. En 1934 se aprovechó su frente para colocarle en su parte superior una cruz blanca de varios pisos de altura. El edificio fue construido por la empresa de Rodolfo Cervini, como lo describe la placa en el frente. En 1994, la Asociación Estadounidense de Ingeniería Civil lo distinguió como Hito Histórico Internacional de la Ingeniería. Desde 1999 este edificio pertenece al Patrimonio Mundial de la Arquitectura de la Modernidad, por decisión de la UNESCO, y también en el mismo año fue declarado Monumento Histórico Nacional. A finales de 2008, el piso 14 del edificio salió a la venta con un precio de $5,9 millones por sus 726 metros cuadrados. Es el único apartamento que ocupa un piso entero. Su propietario es un noble británico, Lord Alain Levenfinch, nacido en París pero criado en Londres. Durante la intendencia de Osvaldo Cacciatore, existió el proyecto de continuar la calzada peatonal de Florida por el actual tramo que pasa frente al edificio hasta el cruce con la avenida del Libertador. Un estrecho pasaje llamado Corina Cavanagh separa el rascacielos Cavanagh del edificio de Plaza de Hotel, que se ubica a pocos metros. Catedral Metropolitana. Juan de Garay asignó este solar para sede religiosa cuando se realizó la traza de la ciudad en 1580. En 1606 el obispo Carranza la remodela y le coloca un tejado con mayólica de Talavera, una sacristía y un coro. En 1753 se derrumban 2 torres a causa de una tormenta. Tras ese episodio tuvo otro derrumbe y al día siguiente continuó donde se derrumbaron las 3 bóvedas de la catedral, destrozando así más de 2/3 de la iglesia. El obispo don Cayetano Marcelano de Agramonte, cuando oyó tal situación, corrió al altar mayor para salvar al Altísimo Sacramento. Por tal desgracia, la iglesia fue definitivamente proyectada en 1754 por el arquitecto Antonio Masella. En principio el terreno vecino de la catedral estaba destinado a cementerio, pero por el aspecto que presentaba y su cercanía con la plaza fue clausurado en 1822 y fue utilizado como edificio de curía y muchos restos humanos quedaron bajo los cimientos. Desde su origen sufrió muchas reconstrucciones y hasta tuvo 2 torres por las que se llamó la calle Rivadavia, calle de las Torres. Posee 5 anchas naves neorrenacentistas. La nave central, denominada también San Pedro, en 1857 el arquitecto Enrique Herber reformó la capilla lateral para poder alojar allí el mausoleo del general San Martín, obra del escultor Albert Carrier Beuzeau.